Uf. Los que estáis ahí siempre, los que me seguís, sabéis de sobras todo lo que significa esto para mí. Estoy muy emocionada. Estoy hasta nerviosa. Los que queráis ver realmente ya sabéis qué es lo que hay aquí dentro por el título y por la foto. Os pondré aquí justo debajo al minuto que queréis ir, si queréis ir directamente a por lo que hay y no queréis saber todo lo que os voy a contar. Este paquete es muy especial por muchas cosas. Es especial porque llevo, creo que hace un año y algo ya, que descubrí por primera vez lo que era un teclado mecánico. Por Instagram un día navegando los descubrí. Y llevo utilizando este teclado que acabo de retirar y que no me creo que acabe de retirar. Obviamente no lo voy a tirar, lo voy a limpiar, lo voy a guardar porque nunca se sabe si lo puedo necesitar obviamente otra vez. Seguro que lo voy a necesitar alguna vez o que se lo pueda regalar a alguien que lo necesite, ¿no? Este teclado me costó como 11 euros, es enorme y muchas veces me va muy mal para escribir, me encanta para escribir, para según qué editar vídeo y todo me va fatal, es Windows, bueno, me lío con las teclas, en fin. Y sabéis lo que me encantan los teclados mecánicos, lo sabéis. No es solo especial para esto, voy abriéndolo, ¿vale? Para que no me enrolle mucho, más de lo que ya lo hago. Cúter de seguridad, de cuando trabajaba en un supermercado y que quizá tengo que volver, pero no pasará nada. ¡Uah! Es muy especial porque esto me lo ha mandado alguien. Alguien que tiene un nombre y su nombre es Paul, pero su nombre podría ser Ángel, porque es un ángel que un día apareció sin más y me dijo que quería que yo tuviera el mejor teclado mecánico para su opinión, y yo también lo creo, que es de los mejores sin duda, hecho a mano especialmente para mí. Hecho desde la placa, desde los switch, desde el tema de soldar, todo. Hecho especialmente para mí. Me contó una historia absolutamente preciosa. Claro, yo al principio me sorprendió, pensé, a ver, esto no es normal, a mí no me pasa que me viene gente, o no estoy acostumbrada, que me viene gente y me dice, quiero regalarte esto porque sí, y es como, ¿dónde está la trampa, no? Me contó su historia y... ay, Dios mío. Me contó su historia, entonces lo entendí todo. Hablemos, Paul y yo, y obviamente esa conversación queda entre nosotros, porque es una conversación muy especial, ¿no? Yo le conté algunas cosas y después de que él me contara algunas, no quiero emocionarme. Y bueno, pues básicamente desde la otra punta del mundo, literal, desde la otra punta del mundo, cruzando todo el charco entero, él hizo todas las gestiones posibles para que esto hoy, que hace como un mes o así yo creo que me contactó, hoy haya llegado y tenga esto a punto de abrir en mis manos. No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. Entonces, vamos a abrir. Por aquí, por lo que vemos, ya directamente tenemos las teclas, que es otra cosa que él ha hecho posible, ya que la tienda que ha hecho todo esto es una tienda de aquí de España que se llama Tecléate. Os dejaré, por supuesto, su Instagram aquí abajo para que cotilleéis. Y realmente no incluía teclas, ¿no? Porque al final tú compras tu teclado e incluso Paul ha hecho posible que estas teclas también hayan podido llegar a mí, ¿no? Porque se supone que tú luego le pones las teclas que quieras, ¿no? Ya que son
teclados totalmente hechos, como os digo, a mano. Entonces, vamos a abrir esto. Estoy súper emocionada. Paul, gracias por... Nunca lo olvidaré, te lo prometo. O sea, bueno, no hace falta que te lo prometas, seguro que me crees. Nunca olvidaré este detalle, como muchos otros. Ojo, sepáis, hay otras personas que han tenido también detalles conmigo que no estoy acostumbrada, igual que no estoy acostumbrada a que la gente me pueda criticar en un comentario. Entonces hay otras personas, en cambio, que últimamente se están cruzando en mi vida. Está temblando y se están cruzando en mi vida y tampoco estoy acostumbrada a ello. No estoy acostumbrada a que alguien, por su extremadamente bondad y su corazón tan enorme, quiera que tenga esto entre mis manos. Con lo cual, vamos a abrir el Lily 85. Es un teclado que vais a alucinar. Bueno, yo la primera, encima es mi primer teclado mecánico, ¿os podéis imaginar? O sea, encima es mi primer teclado mecánico. Tengo que decir también a la mujer de Paul, que estarás viendo esto, que no lo mates por hacer esto, porque es... Me alegra que pensemos igual. Dice, me alegra que pensemos igual, me dice Siri. No lo mates porque, desde luego, creo que la mejor recompensa, alguien que hace esto, la mejor recompensa es poder tener esa persona en tu vida y esa persona con el corazón que debe tener para haber hecho esto. Así que, ahora sí, vamos allá. Me sabe tan mal romper la pegatina. Por cierto, la tienda, es decir, que un trato genial, excelente y súper amable, sin duda, y una pasada. Vale. Primero, cable para conectar, pegatina de la tienda, un switch rojo, es un llavero de la tienda, gracias. Vale, un trozo de teclado, otro trozo de teclado. ¿Es esto el teclado? Estoy alucinando. Es un teclado diferente, es un teclado que es de los mejores teclados para muchas personas, porque aparte de que obviamente está hecho totalmente a mano, estos teclados solo se hacen a mano, aparte de eso obviamente. ¡Wow! Dios mío. Hostia. Qué preciosidad. Mirar, mirar. Mirar, qué pasada. Mirar. Aquí pone el nombre. Lily 85. Wow. Brutal. No sé ni cómo... Vale, va así, digo, no sé ni cómo va así. Veréis que hay mucha diferencia con otros teclados. Este teclado, como os decía, es un teclado especial, es un teclado que para muchos programadores es lo mejor que hay. Vale, el teclado va así. ¿Qué hacemos? ¿Lo conectamos primero y luego le ponemos los switches o primero los switches? Los switches son las teclas. ¡Dios mío! No me lo puedo creer. Perdonar mi emoción. No me lo puedo creer que tenga esto. Por fin, por fin. Llevo tanto tiempo queriendo un teclado mecánico. Y algunos os preguntaréis, ¿y por qué no te lo has comprado? Pues básicamente porque invierto en otros productos y al final pienso, bueno, el teclado es para editar y... Vale, aquí tenemos el cable que conecta el teclado con el otro, porque obviamente son dos piezas, ¿vale? Vale, voy a poner esta cámara ahora aquí para que veáis todo lo que yo veo. Vale, he hecho un apaño con la cámara. Vale, entonces tenemos aquí uno de los switches en rojo para probarlo, y esto, vale, esto es para
ponerlo, imagino, vale, claro, esto es para ponerlo aquí debajo y que no resbale. De verdad estoy temblando, os lo prometo. ¡Guau! Dios, no me lo puedo creer. Y vale, venga, vamos a encenderlo. Tenemos aquí el cable, que es de USB-C a USB-A. USB-C. ¡Wow! ¿Habéis visto qué pone aquí? Mirad, mi nombre. Oh my god, de verdad. Hostia, qué pasada. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y aquí puedo poner otra cosa también en la pantalla, ¿vale? Ahora sí que habría que ponerle los switches, ¿no? Voy a desconectarlo. Voy a poner rápidamente, super fast and to furious, todos los switches. Vamos a abrir primero la caja de los switches también. Encima de ACO, que es una marca que llevo siguiendo hace mucho tiempo y que me encantan. Tienen switches preciosos. Esto es el switch y los K-Caps son las teclas. ¿Vale? Aquí. Y aquí, imagino que vendrán que vendrá la herramienta, los K-Caps, ¿vale? ISO, por si en algún momento quiero poner el teclado en ISO. Teclas extras, todo tipo de teclas extras, ¿vale? ¡Oh, a esto pesa, gente! ¡Ojo, me esperaba algo de plástico! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Wow! Es que estas teclas encima son buenas, son de PVT, y eso se nota sobre todo porque es una tecla rugosa, y aparte de que es una tecla rugosa, hace que a los 2 días de la grasa que tenemos en los dedos y de utilizarlo, quede ese brillo feo que se puede ver, ¿no? Y quede una tecla que realmente te dure absolutamente muchísimos años. Es rugosa, al tacto es mucho mejor, con lo cual esto irá aquí, ¿vale? Aquí tengo los espacios que yo quiera ponerle. Obviamente esto lo utilizaré para otro teclado cuando me haga el mío, porque quiero hacerme el mío. Aquí tenemos para poner y quitar las teclas. Y aparte hay teclas tan bonitas como... ¡Oh, me encanta! Mirad. Mirad, una patita de un gato. Me encanta. ¡Wow! Nunca olvidaré este día. Qué curioso, ¿eh? Hay días en mi vida que nunca los olvidaré, y no por lo material, sino por, 1, lo que significa para Paul, y 2, él sabe lo que significa para mí, y es súper especial. Esta historia, este teclado tiene algo detrás especial para una persona, como puede ser que nos pasa a veces que quizás un simple lápiz tiene una historia detrás, por lo que sea, porque era de alguien, porque a alguien le costó mucho conseguirlo, porque a alguien le costó mucho montar esto, pero un simple lápiz puede tener una historia muy especial detrás de alguien, ¿no? Pues este teclado para Paul es súper especial, y para mí es especial también por el hecho de llevo tanto tiempo queriendo conseguir un teclado, que voy a montarlo rápidamente. Bueno, a ver, madre mía, como habéis visto, he pasado, el teclado ahora mismo está así, me quedan teclas por configurar, ¿de acuerdo? Estas más o menos las tengo ya ideadas, pero aquí hay teclas que no tienen o sea, le das y no pasa nada, con lo cual tengo que configurarlo. Si os fijáis, este es un teclado ortolineal, y me diréis, ¿qué significa? Mirad,
Si os fijáis, este teclado está de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque realmente, si os fijáis, vuestros teclados están un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto es básicamente, se remonta al tema de la máquina de escribir, pero ya os lo comentaré más adelante. Me queda configurar el teclado. Aparte de ello, hay, si os fijáis, las teclas, según qué tecla, tienen una forma u otra, con lo cual me voy a pasar toda la tarde pasándomelo como una niña con zapatos nuevos, o sea, nunca mejor dicho, con teclado nuevo, a configurarlo todo, porque está todo como muy... Ahora mismo parezco como una niña pequeña escribiendo, ¿sabéis? Al principio cuando hacíamos así, pues un poquito así. Dicho esto, gracias a todos por ver este vídeo. Sabéis que para mí es súper importante esto, es como súper especial, o sea, es que no tengo palabras para describirlo. Y Paul, sobre todo, gracias a ti por hacerlo posible, por hacerme uno de los regalos que en mi vida olvidaré. Ni siquiera mi padre en la vida me hizo un regalo, y no hablo ya por el dinero, por saber lo que a uno le gusta y saber, no sé, saber lo especial que puede ser para alguien esto. Y esto es totalmente cierto. Dicho esto, es que no sé cómo agradecértelo más. Dicho esto, gracias por hacerlo posible. Y en unas semanas os hago la review de este teclado, cómo me he adaptado a él, porque esto para mí es un desafío que tengo muchas ganas de conseguirlo, cómo me he adaptado a él, cuáles son las dificultades y, por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Chao, chao.